al aire o al agua, por eso se pide agua. Lavar, enjuagar y sacudir la impresión, colocar en una bolsa de plástico. El molde puede ser vaciado dentro de las 100 horas con excelentes resultados. Todo lo que dice es cierto. Hay cosas que no. Vayamos por lo primero. ¿Esto qué cosa es? El primer tiempo preoperatorio, ¿no? Que incluye todo esto de acá. Tiempo de mezcla, el paciente debe enjuagarse, todo esto de acá es antes de que se coloque impresión gráfica, ¿correcto? Y el tiempo total de trabajo es 1 minuto. 1 minuto 45. ¿Okay? El segundo tiempo bucal, tiempo de trabajo de 1 minuto en boca. Y el tercer tiempo post-bucal, cuando no deje la impresión expuesta a lavar y enjuagar. Aquí está respetando los 3 tiempos. Pero hay algunas cosas que están mal. ¿Realmente fragua el alginato? ¿Y eso? No. Edifica, esa es la palabra real, ¿cierto? Por ende, desde ahí ya tenemos un pequeño error. Lo menciona 2 veces todavía. 100 horas para que el alginato pueda ponerse en condiciones adecuadas. ¿Sí es un alginato? ¿Cuánto tiempo más o menos creen ustedes que debe estar? 15 minutos para un alginato. 100 horas, Dios mío, fue una resina, perdón, una relación de loco. Bien, vamos a ver algunas propiedades de los alginatos. Requisitos necesarios para lograr la estabilidad de la prótesis, y eso parte desde el hecho de que hay cuestiones de tipo mecánicas que son importantísimas entenderlas, ya que con las impresiones lo vamos a lograr. Y para esto tenemos la famosa triada protética. En la triada protética nosotros empezamos por 3 aspectos que tienen que ver. El primero y más importante es la retención. Veamos, es la cualidad de una prótesis que resiste la fuerza de la gravedad, la adhesión de los elementos y la fuerza de apertura y cierre de la mandíbula. Si yo veo a este oriental que está diciendo oriental, me parece que es un político oriental, pasa esto, ¿no? A veces que no tenemos volumen, voy a tener ese volumen un ratito, por favor. Nuevamente. Gracioso, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Esa prótesis tenía retención? Sí, a pesar de ser lograr algo falló ahí, ¿no es cierto? La retención básicamente. Y al retenerse, recuerden bien a este político, estaba hablando. ¿Ok? Una cosa muy importante. Segundo punto, el soporte, resistencia de una dentadura a las fuerzas verticales. Las fuerzas verticales, ¿dónde se dan? Cierra la boca, cuando juntan los dientes. ¿No es cierto? Y en la prótesis también se dan cuando juntan los dientes, con la diferencia que no hay raíces. Por ende, ahí tenemos fuerzas verticales que se transmiten a través de la prótesis. Y tercero, la estabilidad, que es la cualidad de permanecer firme, estable y constante en su posición cuando se aplican fuerzas de tipo horizontales. Horizontal quiere decir cuando está, si yo estoy moviendo, si yo fuerzas horizontales, va a ser muy difícil que se salga de la dentadura, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo estoy con la boca abierta y recibo fuerzas horizontales? Las fuerzas horizontales pueden ser más fuertes que las fuerzas retentivas y por ende fácilmente se puede tener la dentadura. Entonces recuerden que hay 2 tipos de fuerzas verticales, las de la retención, que son a través de fuerza de la gravedad, la adhesión de los elementos, etc. Y las fuerzas que tienen que ver con la resistencia del soporte sobre la dentadura. Y también hay fuerzas de tipo horizontal. Entonces hay factores de retención para la dentadura. Para retener la dentadura en boca se combinan una serie de factores y fuerzas. No todos los factores y fuerzas actúan al mismo tiempo. Inclusive algunos solo actúan cuando son requeridos bajo condiciones especiales como una emergencia de desarrollo. Eso que tuvo el político oriental era una emergencia de desarrollo. Entonces ahí debió actuar una fuerza que evite eso. La primera en los labios, evitar que la prótesis se vaya, se le salió la prótesis. La segunda es la lengua, inmediatamente la pone contra el paladar para evitar que la prótesis se salga. Son fuerzas
es la adhesión, como nosotros decíamos acá. Atracción física de moléculas diferentes que tienen unas contra otras. Es una atracción molecular de cuerpos desiguales en contacto. La cantidad de radiación que provee la adhesión es directamente proporcional al área cubierta de la dentadura. Menos área, menos cobertura. Supongamos que este es un vidrio, ¿ok? Es un área de superficie. Y yo le pongo otro vidrio encima. Ese vidrio encima no se va a reunir porque no van a ser, no tiene un elemento de interfaz. Pero si le pongo agua entre los dos, ¿correcto? Este elemento, que es el agua, ¿qué va a actuar? Va a actuar como un tipo de moléculas distintas. Ojo, que a pesar que son vidrios, son dos superficies moleculares distintas aparentemente. Por ende, tenemos tres superficies. ¿Qué es lo que pasa en la boca? ¿Cuáles son esas tres superficies? La primera es la dentadura, la segunda la saliva y la tercera el reborde alveolar residual. Tres superficies molecularmente distintas. Un líquido blando, el otro es saliva y el otro es acrílico. Entonces, por ende, el hecho de que haya menor cantidad de espacio y la atracción de moléculas desiguales hace que exista una buena retención. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es la cohesión, que es algo similar, solamente que cambia el hecho de moléculas del mismo tipo, ¿no? Atracción de moléculas iguales una contra otra. Esta fuerza de atracción ocurre en la capa de la saliva entre la base de la dentadura y la mucosa. ¿Por qué? Porque la saliva es comprimida y por consiguiente al comprimir se va a haber una atracción de las moléculas de la saliva, que de esa forma va a ayudar con la cohesión. El tercer aspecto es la superficial, la tensión superficial de interfaz. Acá hay tres aspectos. Ustedes saben lo que es tensión, ¿correcto? Saben lo que es superficie, o sea, tensión superficial. Y saben lo que es interfaz, lo saben. Entonces, si no se acuerdan o no lo aplican. La tensión la tenemos en cualquiera de los elementos. Cuando decimos superficial es porque estamos hablando de la tensión de la superficie, por ejemplo, de un líquido, ¿no? Va a haber mayor atracción por la cohesión en el agua, por ejemplo, cuando tenemos superficie. Usted coloca un vaso y el agua no se va a caer del vaso porque existe una tensión superficial en la parte más alta del agua. Puede sobrepasar el borde del vaso. ¿Okay? Y de interfase es porque está entre dos elementos. Entonces, esto es la resistencia de la separación que tiene la película de un líquido entre dos superficies bien adaptadas. ¿Y eso cómo se logra? Con impresiones. Si no tengo una buena impresión, porque no hay otra buena impresión. Esta fuerza se encuentra en la saliva y es similar a la atracción capilar. ¿Qué cosa es la atracción capilar? La atracción capilar es cuando la dentadura agarra perfectamente la mucosa, queda un espacio muy estrecho entre la mucosa y la base, y este espacio se llega a la capa de saliva actuando de manera de tubo capilar. Estos son los tubos capilares. ¿Okay? Por favor, en la lista no me pongan nada, ningún dato más que su firma. A partir de ahora voy a pasar esto, solamente deben colocar su firma en lugar de otro. Esto ayuda a tener por una sencilla razón. Es una fuerza que físicamente hace que nosotros tengamos una presión negativa. ¿Ustedes han hecho alguna vez alguna prueba de sangre? Como por ejemplo, tipo de coagulación o tipo de sangría. Deben de haber visto. Le pinchan acá en el glóbulo, le pinchan la punta del dedo, ¿cierto? Ya. El tipo de coagulación, el tipo de sangría es el tiempo que pasa hasta que pare de sangrar. Ese no me interesa. Me interesa el tipo de coagulación. ¿Qué hacen? Utilizan unos tubitos muy delgados que ni siquiera lo succionan. Lo ponen en contacto con la sangre y la sangre solita se chupa. Ni siquiera necesitan aspirarla. ¿Y eso por qué es? Porque existe presión negativa. A pesar de que la sangre es altamente densa, nosotros tenemos un peso molecular muy alto en la sangre. Y a pesar de eso, ¿qué hacen? Dejar los tubitos que después de cada cierto tiempo, para ver en qué momento se produjo la coagulación. Es muy sencillo, ¿no? Y eso se da ¿por qué? Porque basta que yo ponga en contacto un cubito de estos donde está el centro de la presión atmosférica y lo que va a pasar es que el líquido que esté en contacto con él lo va a succionar. Eso se da también. Pero para que eso exista tiene que haber tensión superficial de interfaz.
Por adaptarse a esto. También tenemos la presión atmosférica, por último, ¿no? Y la presión atmosférica, que es la que nos rodea, la que permite que podamos caminar sobre el mundo, que es la presión que nos arrastra contra la Tierra, es una fuerza repetitiva también de emergencia. Y actúa solo cuando los bordes están bien sellados, tiene una fuerza de resistencia de salón. Y la presión atmosférica, que es el peso de la atmósfera, más o menos en estas medidas, 14.7 libras sobre el pulgada cuadrado, 101.325 newtons sobre el metro cuadrado o pascal. Puede actuar cuando una fuerza de desplazamiento se aplica sobre la dentadura, ¿no? Vamos a ver acá un pequeño videito y ustedes lo van a analizar. En este pequeño videito sucede algo similar a los japonesitos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Una señora que se logra, dice, nunca hice algo fuera de lo normal, lo voy a hacer ahora. Chapo mi paracaídas junto con un instructor y me tiro de un avión. Otra vuelta se ríe. ¿Por qué se ríe? Es una desgracia. Esta sí no la va a encontrar, la de hablar en Portugal. Ya aprendió la de ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué falló hoy? ¿Tensión, soporte o estabilidad? Ustedes saben lo que es. ¿Qué falló? ¿Qué te lo digo? Atención. La retención que dice su compañero, ¿cierto? Falló la retención. La retención. ¿Cuánto está recibiendo de fuerza en sentido contrario? Si yo coloco una cucharita sobre el agua y la cucharita no se hunde, es porque la retención superficial que me pasa pidiendo, o la retención superficial simplemente que la cuchara se hunda por el peso. Pero si agarro mi dedazo y aprieto la cuchara, ¿qué va a pasar con la cuchara? No me va a resistir eso. Se va a hundir la cucharita. Es lo mismo. Acá está recibiendo más o menos una presión del aire en sentido contrario, con la boca abierta, una presión tan grande que la caída hace de que con la boca abierta ella pueda sostener la dentadura contra una presión de caída de 100 metros por segundo. Entonces yo quiero que veamos de nuevo el video, se van a dar cuenta que esta señora está cayendo a 100 metros por segundo. Quiero que por favor cuenten desde que salta del avión hasta que pierde la dentadura cuántos segundos pasaron. ¿Cuántos segundos pasaron? Entre 10 a 13, ¿no es cierto? Si somos de 10 a 13. Quiere decir que ¿cuánto cayó en ese tiempo? 1000 metros, mínimo, o 1300 metros. Recibiendo una presión en sentido inverso tremenda, como si metiera el dedo a la cucharita. Por ende, lógico. Bueno, ahí no falló nada. Ahí no falló la retención ni el soporte ni la estabilidad. Lo que hubo fue una fuerza excesiva que hizo que la prótesis se rompiera de todos los elementos de retención mecánica y saliera volando. Porque hizo esta dentadura, porque piensa que es una dentadura, que hizo una buena dentadura. Lo que pasa es que se excedió en todas las fuerzas, que rompían todo esto. Bien, seguimos. Por último, existe la acción de los músculos faciales y bucales, que son los que nosotros vamos a obtener en las impresiones, que proporcionan retención complementaria siempre y cuando los bordes, otra vuelta o el contorno, estén bien diseñados y no ocupen la zona natural de fuerza. La lengua también sirve de retención de emergencia. Aquí tenemos una impresión, por ejemplo, hecha con otro material que no es ni antinano ni compuesto con helado. Es un elastómero pesado, con la que se ha hecho una impresión primaria. Vean qué linda la impresión, ¿no es cierto? Y es una impresión primaria. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar claramente con esta impresión primaria que nosotros tenemos una buena adaptación de la parte periférica, en la que nos interesa. Y acá tenemos otra cosa muy especial, que son los rodetes. Debo de una técnica especial, que es la técnica de la zona neutral, en la cual se analiza justamente las presiones laterales de las fuerzas de los músculos masticadores, que es otra técnica que lo vamos a ver en el curso.
consiste en la cual se analizan todas las fuerzas laterales que van a crear este espacio neutral de fuerza. Todo eso se logra con los músculos, solamente con los músculos. Bien, existen problemas en el equilibrio. Hay cambios anatómicos funcionales, cambios estéticos, cambios psicológicos. Correcto, siempre vamos a tener esos cambios. Veamos los primeros, los cambios anatómicos, funcionales y anatómicos. Se altera la propiocepción por falta de ligamento periodontal. No hay ligamento periodontal. ¿Quién reemplaza el ligamento periodontal? Los receptores mucosales. Porque si tenemos receptores de ligamento, nosotros también los tenemos en otros tejidos. Por ende, a la hora que nosotros transmitimos las fuerzas, gracias al sistema nervioso y gracias a los receptores mucosales que van a reemplazar, que no son tan buenos como los periodontales, porque son más protopáticos, o sea, no son tan finos en su recepción. El periodontal es muy fino. Hay deterioro de la capacidad masticatoria, patrones de movimientos manticulares alterados, problemas musculares, alteraciones del ADN y de ilusión genética. Todo está alterado desde el punto de vista funcional y anatómico. Se quiere prácticamente casi todo. Desde el punto de vista estético, hay destrucción de partes del esqueleto facial, maxilares, distorsión de la morfología y función de los tejidos blandos, estrechamiento de los labios, hundimiento del surco nasolabial y nasogeniano, pérdida de los ángulos de los labios. Todo eso se ubica en un paciente que ha perdido todas sus características. Y los cambios psicológicos, disminución de la aceptación social, disminución de la autoestima, inseguridad personal y sentido de inferioridad, miedo a perder la prótesis, envejecimiento y debilidad en los pacientes son exigentes y problemáticos, sobre todo todos estos problemas son de comportamiento. Todo eso sucede en un paciente dentro completo y hay que saberlo manejar. Muchas veces estos son más difíciles de manejar que la técnica misma de la prótesis. Ahora, si voy a tomar impresiones, hay que ver que la salud de los tejidos, el asentamiento basal esté en buenas condiciones. Ustedes tomarían una impresión sobre esto así. No, hay que corregirlo, ¿no es cierto? Y lo primero que harían es deje de utilizar la prótesis para ver qué es lo que pasó. Algo está pasando ahí. Entonces hay que verificar si hay inflamación de la mucosa. Para eso tenemos que utilizar acondicionadores de tejidos, retirar la prótesis por 24 horas antes de las impresiones. Hay que ver si existe cantidad excesiva de tejido hiperplástico, y para eso tiene que ser cirugía. Si hay espacios insuficientes de los rebordes, a través de los modelos montados de diagnóstico en el computador. Todo eso tenemos que analizar antes de iniciar. ¿Cuáles son los factores que influyen en formar hiperplasia palatina? Uso prolongado de la prótesis, falta de higiene oral, exagerados alivios en el paladar. Muy común en ver esto. Y eso se produce por las famosas cámaras de rechupado o cámaras de succión. Esto ya no se debe utilizar. Esta es una compensación cuando no hacemos buenas intenciones. Y lo van a seguir viendo ustedes. Extirpación de efectos quirúrgicos, extirpación del ducto palatino, mandibulares, todas las intervenciones quirúrgicas que sean necesarias previas a la toma de decisiones. Hay que hacer regularización de la neuronal, las urologías, disminución de la tuberosidad. Vean ustedes, acá es un quiste dentro de la tuberosidad que muchas veces puede suceder y no nos damos cuenta, no te lo vemos en la radiografía. Vamos a tomar una impresión en estas condiciones. Hay que solucionar todos estos problemas. Hay que hacer también muchas veces cirugía periodontológica, pero se puede aliviar temporalmente el problema relacionado con la hiperplasia. El problema no se resolverá si los factores etiológicos no se eliminan. Por ejemplo, si este paciente yo le quito la prótesis y no regresa a esta condición, quiere decir que no está molestando ahí. ¿Qué podría ser? Un virus, una bacteria, o un parásito, ¿cierto? Algo debe estar molestando. También hongos, que es lo más común. Entonces hay que analizar. Si yo veo que no se soluciona el problema, pues hacer un cultivo de qué cosa es lo que está pasando ahí adentro. Puede ser un herpes, puede ser un problema de una tipo de vitaminosis que favorece más o menos una infección bacteriana, o podría ser una infección psicótica que es la más común, ¿no? Lo que se dice como estomatitis placa, ¿no? Y de repente la solución no está en solo quitar la dentadura, sino
generar efecto. En 5 días está solucionado cuando es de tejido blando. Cuando es de tejido duro, no da. Las tuberosidades que habíamos mencionado, alteraciones, por ejemplo, como esta, es un caso muy común. Vean ustedes, dientes abajo, el paciente utiliza prótesis superior y vean acá la altura del reborde. Esta es la altura del reborde. ¿Qué pasó con el hueso de adelante? Se destruyó todito, eso lo que se conoce como el síndrome combinado de Kelly, cuando el paciente utiliza prótesis total, pero sus dientes anteriores inferiores. Esto hay que solucionarlo. O por último, hacer técnicas especiales. Acá para esto se hacen cubetas especiales llamadas cubetas fenestradas, cubetas conectadas, para poder tomar inclusiones de tejido blando. Todo esto es previo a las inclusiones. Y las complicaciones quirúrgicas. Todo esto son complicaciones que tienen que solucionar. Les pongo una de ellas nada más, una comunicación buco-antral, ¿no? En la cual fácilmente con el efecto de Manzardo podemos verificar si es que hay una comunicación entre las fosas nasales y la boca, si esto burbujea. Pero hay que solucionar problemas de estructura, hematomas, edema, hemorragia, neuralgia, infecciones, problemas de retención, cicatrización, recidivas, anestesias, todo eso tiene que ser solucionado antes de. Y pasamos a la siguiente. Los alginatos. ¿Conocen al alginato? Veo caras conocidas, definitivamente yo sé que ustedes han llevado el curso de biomateriales y no quieren sobre eso, les algo que da más. Pero recordemos que existen alginatos aromáticos, libres de polvo, con sustancias antisépticas y mejorados con aceite de silicona. Todo eso en el mercado. ¿De dónde viene el alginato? De la sal sódica del ácido alquílico, de las algas pardas del norte, que las tenemos acá en nuestro país también en todo. Se está haciendo una vez tremendo, acá en Asia, en el piso, entonces todo. Los pescadores ya no quieren pescar, quieren ir a recolectar algo porque se sale más barato, más apuesta económicamente. Vayan un día por ahí, se van a preguntar eso. Reproducimos la superficie con alginato. Es un material tremendamente bueno, fácil de manejar. Las líneas, las impresiones con alginato no producen las líneas más finas, por esa razón no es adecuado para la prótesis fina. Falta de estabilidad dimensional y debido a dos fenómenos muy conocidos, la inhibición y la sinergia. Hay que llenarse con yeso un máximo de 15 minutos después de haber tomado la impresión y colocar la impresión en un humidificador. El humidificador es esa cajita que hemos pedido de alginato, perdón, de tupper con la caja que se humedece ligeramente. ¿Qué cosa es la inhibición? Mecanismo por el cual se absorbe el agua y aumenta sus dimensiones, ya sea por sumergirlo en agua o por dejarlo en el medio esférico de 100% de humedad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a crecer. El agua va a ingresar por todos lados y va a cambiar la estructura. Eso es normal en el alginato. Si lo ponen en contacto con algo de agua, va a quitarle el agua. Por eso yo les decía, tengan cuidado de que el alginato tenga la cantidad de agua suficiente, al menos con las impresiones, porque el yeso al estar seco, correcto, le va a quitar agua al alginato. Y en la impresión que les pasó se les pegaba a los dedos, ¿cierto? Me equivoco. El segundo aspecto, la sinéresis, es todo lo contrario, se pierde el agua. ¿Qué sucede inmediatamente después de haber acabado la inhibición? Mecanismo por el cual pierde agua y sus presiones se alteran cuando la impresión se deja sobre la mesa de trabajo durante mucho tiempo. El agua se sale y vuelve a cambiar de posición, y eso es incontrolable. O sea, no podemos definir realmente cuánto puede cambiar. Vamos a ver las causas más comunes de las fallas en las impresiones, ¿no? ¿Por qué se produce material granulado? Esto de acá. ¿Les ha pasado o no? Cuando hay empaturado prolongado, hay una generación incorrecta o una incorrecta relación polvo-agua. Por lo más común, dejar un tupper del alginato abierto acá en Lima, que estamos a 95% de humedad, por consiguiente, absorber agua. Y cuando lo quieren manipular, salen como grumos. ¿Ya les pasó? Boten ese video. Ya no sirve. Ya no sirve. Ruptura del material. ¿Por qué se rompe el material? ¿Por qué se puede romper? Volumen inadecuado, contaminación por líquidos, retiro prematuro de la boca o espatulado prolongado. ¿Por qué pueden aparecer burbujas? Pequeñas, medianas o grandes. Generación incorrecta, aire atrapado al mezclar, incorrecta
siempre y cuando las cubetas estén bien adaptadas. Ahora, siempre recuerden que antes de tomar la impresión, podemos echar un poquito de agüita para que se pueda humedecer la mucosa si está muy seca, porque si no, eso también puede ser motivo de atrapamiento. Modelos de lienzos rugosos o porosos. ¿Por qué sucede? Limpieza inadecuada. ¿De qué? De la impresión. ¿Cómo limpiamos la impresión? Se puede hacer, cuando ustedes recorten su modelo, roben un poquito del agua que sale de la recortadora. Porque esa recortadora es agua con yeso fraguado y actúa como un pulitón, como un abrasivo. Y de esa forma, teniendo esta botellita, yo la chocolateo, se va a sentar el yeso y lavo con ella previamente antes de colocarla en el caldo. ¿Qué va a hacer este polvo flotante dentro del agua del yeso? Arrastra toda la mucosidad y nos permite tener una impresión más limpia. Por eso evita que se pueda hacer modelo de esta forma. Exceso de agua en impresión, retiro prematuro del modelo, o sea, saco el modelo antes de tiempo. ¿Okay? O permanencia excesiva del modelo dentro de la impresión, lo dejo demasiado tiempo. Pero ya mañana lo saco. 24 horas con el modelo posterior, ¿se imaginan? El yeso cómo le va a chupar el agua o cómo se va a crear esa forma con una superficie tipo talco en la superficie del modelo. No hay que dejarlo tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo debe de fraguar el yeso? Una hora. 20 minutos, con media hora suficiente. A 20 minutos vamos a sacar. Lo dejamos una hora como máximo. Como máximo. Pero a partir de la media hora ya podemos retirar. Y ya sabemos que es un fraguado. ¿Y eso por qué? Porque tiene aditivos que favorecen un fraguado rápido. Porque si no tuviera esos aditivos, ¿qué pasaría? Y eso fraguaría en 24 horas. Si quieren media hora o una hora. Y por supuesto, algo muy importante que no los veo que estén haciendo, preparación adecuada de los materiales. No están utilizando, no los veo utilizar los dosificadores. Les he enseñado a manejar los dosificadores. Usen los dosificadores, tanto para el alginato como para el yeso. ¿Okay? Deformación de la impresión. ¿Por qué se produce? Llenado de vacío, movimiento de la cubeta durante la identificación. Retiro prematuro de la impresión de la boca y el retiro incorrecto. También puede dar, en algunos casos, por haber hecho una poca retención. Muchas veces ustedes que los pasamos y se van a tener solamente los agujeritos. Hay que ayudar un poquito para que el alginato pueda dar cobertura a la parte exterior de la cubeta y se pueda amarrar. Y no esté pasando lo que sucede de que retiran la impresión, tiran la cubeta y se desprende la impresión. Ahora vamos a hacer, el tiempo no nos va a dar para hacer estas dos cosas, por eso lo estamos partiendo en esta parte. Pero lo primero que vamos a hacer es la adaptación de las cuentas de stock y lo segundo que vamos a hacer es la impresión primaria con la técnica de alginato que como escuela nosotros la tenemos acá en la facultad. Para que vayan a preguntar la vez pasada en otras escuelas, por ejemplo, en una universidad muy conocida que va con nosotros, que utilizan como escuela la impresión primaria de compuesto de modelar, que es la godilla. Nosotros acá se estableció y hace muchos años tenemos como, porque es una técnica de tipo fácil, barata, cómoda y fácil de realizar, la técnica alginato, que es una técnica muy buena para una técnica de impresión. Bien. La técnica alginato implica el manejo propio del alginato, pero yo quiero ahorita comenzar por el manejo de la cubeta, o sea, cómo preparamos esa cubeta para que nosotros podamos tomar esta impresión. Ambos casos son prácticamente en conjunto. Si yo termino de preparar mi cubeta es porque voy a tomar la impresión. Como les digo, solamente por efecto de la práctica, nosotros no nos va a dar el tiempo de tener preparada bien su cubeta y después seguir en práctica haciendo la técnica de impresión como demasiado. Porque si no se da como demasiado poco. Comenzamos con la adaptación de la cubeta sobre el modelo. Ustedes han tomado un modelo diagnóstico, ¿correcto? ¿Por qué es que han hecho eso? Porque la boca del paciente es su modelo tipo 2. Entonces no vamos a hacer el adaptado sobre el modelo tipo 2, porque la cubeta, por más
flexible que sea, muchas veces puede ya dañar o lastimar al modelo de todo. Estaríamos dañando la boca, ¿cierto? Pero se puede hacer en la boca directamente, por supuesto que se puede hacer, siempre que uno ya tenga la práctica necesaria para hacer eso y no tomamos un modelo de negocio. O sea, hago la presión de mi cubeta, pongo la boca del paciente, primero voy a una cubeta y comienzo a hacer el recorte. Una vez que he adaptado la cubeta, o sea que veo que la cubeta coincide adecuadamente con la boca del paciente, por supuesto el mismo que cubeta, voy a necesitar una serie de materiales que se piden. Son cuatro cosas básicas. Un lápiz, ¿correcto? Una tijera curva para anotar, un alicate curvo y lija, la lija de agua seca. Todo ese material va a ser para la adaptación de la cubeta. ¿Cuál es el protocolo del procedimiento? Yo primero la adapto y manualmente acondiciono mi cubeta. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a ver? Comienzo con el maxilar superior. Primero tengo que ver que la cubeta cubra completamente el modelo. Si no lo cubre, es una cubeta muy pequeña, muy corta. Segundo, tengo que ver que los flancos lleguen hasta el fondo de surco y el paladar esté prácticamente a 2 milímetros en su totalidad. Se van a dar cuenta que las cubetas son casi planas. ¿Qué tengo que hacer? Hundirla un poco para que se acerque al fondo del paladar. Todo eso lo hago manualmente, sin necesidad de nada. ¿Okay? Una vez que he adaptado, ¿qué hago? Esta es una cubeta sin adaptar, esta es una cubeta adaptada. Hay diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que cogí la boca del paciente, ¿qué cubeta voy a utilizar? En su caso, su modelo es el modelo Tipodón, que para no malograrlo, hemos hecho una impresión que es la que van a trabajar en el video. Lo primero que hago es introduzco y veo dónde acá hay un pequeño corte, dónde es que está excesivamente largo. Entonces, para poder saber esto, lo primero que tengo que hacer es, en el sector, yo tengo que dejar más o menos a 2 milímetros del fondo de surco y también a los frenillos. Por ende, lo primero que voy a hacer es marcar con el lápiz. Marco con el lápiz. Y esa zona donde he marcado con el lápiz, la voy a cortar con la tijera curva. Siempre la curva hacia afuera, no hacia adentro. Es decir, el corte hacia adentro, el corte se va hacia abajo, hacia el plano. Siempre con la curva hacia afuera, para que manejen bien a la tijera. Realizado eso, con el alicate curvo, adapto ese pedacito a la superficie que estoy adaptando. Y por último, le paso a la lija. Eso lo tengo que hacer en todos los sectores. Y comienzo de adelante hacia atrás. Entonces, ustedes pueden apreciar acá y en el sector posterior cómo se está marcando, qué cosa es lo que sobra. Por consiguiente, esto tengo que recortarlo. Y al recortarlo, voy a ver, le voy a dar la forma. Vean ustedes, si hacemos esto directamente en la boca, puedo lastimar al paciente, ¿no? Se vuelve como un cuchillo. Voy recortando de forma redondeada, siguiendo la marca que he hecho. Después de eso, lo adapto con el alicate curvo y al final lo lijo para que no le moleste al paciente. Y de esta forma paso de este tipo de cubeta de toque a este tipo de cubeta ya cortada y acabada. Se van a dar cuenta que en algunos casos es difícil, al menos en la inferior, poder dar esa curva que tiene el rebote alveolar. Es necesario algunas veces hacer cortes adicionales para poder dar esa curva manualmente. Ahora, esos cortes adicionales tienen que ser protegidos ya no con cera, porque la cera se sale con facilidad, sino le ponemos un poquito de acrílico de curado rápido para protegerlo. Por eso también se les ha pedido acrílico de curado rápido. Y aislante para el modelo, porque eso es a trabajar. Y también nos quedarán esos agujeritos así expuestos, y eso sí se puede proteger con un poquito de cera amarilla, para poder proteger eso. No es como en los otros cursos que ustedes le dicen, colocan un rolete de cera amarilla en el control para procesar y llegar al fondo. No, aquí no nos interesa que la cubeta llegue hasta el fondo, porque quien va a tomar la impresión con la cubeta es el alginato. Tiene que haber zonas tranquilas. Y ahí tiene usted ya una cubeta adaptada, curva, acorde con el borde y con toda la superficie. Por supuesto, todas estas puntitas
chiquitas hay que eliminarlas, o cortarlas, o lijarlas, o doblarlas. Y luego vamos a la impresión. Para la impresión primaria, aquí al final de la técnica se toma en dos etapas. La primera, con alginato, por lo pronto se han dado cuenta que ya que es necesario colocar dos porciones o tres porciones. Acá se van a dar cuenta que si ya está adaptada la cubeta, con una o una y media porción es más que suficiente. Lo que sí hay que hacer es lo siguiente: en la primera impresión, quitarle un poquito de agua, un tercio de agua. ¿Para qué? Para que el alginato esté más pastoso. Es más difícil manejarlo de esta forma, porque se vuelve muy espeso. Por consiguiente, hay que manejarlo con facilidad. Recuerden, 1 minuto 45, tiempo máximo de manipulado, hasta retirarlo. ¿Qué va a salir? Acá que buscamos con esta impresión. Buscamos forma y tamaño. No estamos buscando detalle. Forma y tamaño. Es como si estuviéramos haciendo una cubeta individualizada al paciente con alginato. Una vez realizada esta impresión, la analizamos. Y vean, no es una mala impresión. Salió bonita dentro de todo, ¿no? Pero hay errores. Demasiada compresión acá, muy ancho acá, muy delgado acá, sobre la compresión de este sector. A pesar de eso, se marcaron bien algunas estructuras anatómicas, el niño bucal, el niño labial. Aquí ya ustedes tienen que ver las características anatómicas que han reconocido, pero en el sentido inverso. Si yo veo que en el modelo las foliolas palatinas son dos huecos, aquí las van a ver como dos puntas. Si yo veo que el vestíbulo bucal es una U, acá la voy a ver como una prominencia. Si yo veo que el frenillo labial o bucal se ve como una telita en el modelo, acá se va a ver como una depresión. Todo es al revés en la impresión. Pero todas las características anatómicas se deben de ver en la impresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es una técnica con impresión corregida. Entonces vamos a corregir esta impresión. ¿Y con qué la corregimos? Con el mismo material. Por esa razón, los materiales dice alginato de dos colores. Correcto, si han conseguido, enhorabuena. La segunda impresión es más sencilla, y si no, ustedes, para que se puedan cambiar el color, para que puedan hacer claramente la diferencia entre ellos. Si no lo tienen, van a un solo color. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ustedes si los conseguimos. La idea es que se pueda apreciar claramente la diferencia entre la primera impresión con la segunda impresión. Entonces, en este momento ya hemos terminado con la primera impresión y tenemos que preparar la impresión para que reciba el nuevo material, que es el mismo alginato, pero mucho más fluido. Entonces, en vez de quitarle un tercio de agua, ¿qué vamos a hacer? Le aumentamos un tercio de agua y lo vamos a volver ligeramente más fluido. Por favor, mucho cuidado, no sopa de alginato, ligeramente más fluido. ¿Okay? Pero para hacer eso, nosotros tenemos que recortar y eliminar todo el alginato de su superficie, quizás hasta 1 o 2 milímetros, tanto del flanco periférico como de la superficie. Y lo que vamos a hacer es que ustedes ven acá mismo, un bisturí se está eliminando la parte externa del alginato, también se elimina la parte interna, por favor. Quizás la zona no sea muy adecuada, no se está haciendo un corte horizontal, el corte es sagital, por eso es que van a ver acá un corte afuera y un corte adentro. ¿Sí? No perdemos la altura. Si perdemos la altura, perdemos la impresión. Tenemos que mantener la altura. Y esto se realiza primero en todo el flanco, luego en la parte interior, los frenillos y también la superficie del paladar, porque hay que darle espacio, porque si no el alginato no entraría tan fondo como debe de ser. Por último, le podemos hacer unas pequeñas retenciones con unos agujeritos en el centro del paladar para que ayude a retener al segundo alginato. Tenemos una ventaja, que el primero le va a arrastrar agua al segundo y va a hacer que se pegue. Ahora, una vez que he hecho eso, tengo mi segunda impresión. Esta es impresión en boca. ¿Okay? Ustedes van a hacer la impresión en un modelo. Entonces, veamos esta impresión y comparemos
pierden. Hasta ese aspecto es económico. Tienen la inferior, la primera impresión, y esto es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Acá, por ejemplo, se aprecia la impresión ya con la segunda impresión colocada, hecha sobre un modelo. Vean ustedes, así debe de salir. No importa que se ahorren poco, por supuesto que hay demasiado, ¿no? Este fue sopa de final. Pero vean los detalles de su modelo, el modelo que le ha tomado la impresión. ¿Correcto? Esta impresión aquí se la van a tomar. Se la van a tomar al modelo de trabajo donde han recortado la cubeta o al tipo 2. Al tipo 2. No va a ser al modelo de preparar la cubeta, es un modelo para preparar la cubeta. ¿Cuál es la boca del paciente? El tipo 2. Entonces, esta impresión se la tiene que tomar al tipo 2, que esta vez está indemne en todos los detalles. ¿Ok? Vean la inferior cómo queda. Por eso que se dice así. Voy a ver si en algunos sitios donde no se hizo tanto recorte, se puede ver el otro alginato naranja de fondo o alginato blanco de la superficie. Y tenemos la impresión de una forma fácil de visualizar. Por favor, recuerden que tienen que ir tomando fotos a todos sus trabajos terminales. No se olviden. Veo que muchos no han tomado fotos porque el conocimiento anatómico. Después se van a olvidar de esas cosas, ¿no? Vamos a hacer que se revise la literatura. Y ahí tenemos las impresiones. El alginato de fondo naranja de la primera impresión y el segundo blanco. Dos tipos de alginato de fondo. ¿Se puede hacer en su boca con un solo alginato? Por supuesto que sí. Claro que se puede hacer. Esto lo hacemos solamente por cuestiones didácticas para que en la práctica ustedes puedan visualizar bien la diferencia entre la primera con la segunda. Otro caso en el cual se invierte el alginato de color naranja para la superficie. Debemos de tener lo mismo. El amarillo está para la parte inferior y el otro para la superficie. Ya saben cuál es el que tiene menos agua en este caso, ¿no? El amarillo. El que tiene más agua, el naranja. Por caso y así les podría mostrando todos los trabajos que se han ido realizando de impresiones. Estos errores se pueden corregir. No necesito volver a tomar la primera impresión. Retiro simplemente la segunda impresión y vuelvo a tomar la segunda impresión. Otro caso con otros alginatos de la misma forma, vean que son cubetas de stock adaptadas. Igual, de la misma forma, podemos apreciar claramente todas las características que debe tener una impresión. Y este de acá, solamente para que vean cómo la prótesis del paciente nos puede ayudar mucho para tomar una impresión clínica. En este caso, el problema es el tiempo. Tenemos que dar el tiempo al paciente para saber más o menos el fraguado del yeso, porque si no, no vamos a dejar al paciente sin dientes. Pero no es mala idea tomar la impresión primaria con las mismas prótesis del paciente. Lo que sí hay que tener cuidado es que es difícil manipularla si no tenemos, por ejemplo, un manguito. Hay que crear un manguito, pero no podemos crear un manguito de acrílico, porque lo pegaríamos a los dientes. ¿De qué hacemos el manguito? Consejo sano, se puede utilizar compuesto modelar o IVA. Es fácil de hacer, pero eso sí con cuidado, que no nos da la fuerza necesaria, se puede romper con él. Hacer de eso y con eso lo manipulamos y vamos a llevar a la voz. Tomar una impresión haciendo como que la prótesis del paciente es la primera impresión y solamente utilizaríamos alginato para la segunda impresión. Nada más. Y de esa forma tenemos una impresión primaria. Vean los detalles que sostienen con esta impresión. Una linda impresión. ¿Mejoraríamos esta impresión si no tenemos la prótesis del paciente? Sería fácil hacerlo así, pero sería un trabajo. Solamente un trabajo. No recordemos impresión. ¿Okay? Vean los detalles de la impresión. Esta es tomada con la prótesis del paciente. Así se vería por el otro lado. Esta es una alternativa. No quiere decir que lo vamos a hacer. Los modelos de estudio, ya sabemos, hay que llevar la impresión con un chorro de agua, se desaparezca la saliva, eliminamos los excesos de agua como puede, mezclamos de yeso 3 a 1, el yeso con el agua. Se llena sobre el yeso hacia la parte del mayor despliegue y el zócalo debe tener un grosor de 1.5 a 2 centímetros de alto. Mucho cuidado con el inferior, en la parte de la papila piriforme tiene que ser más alto.
El fraguado, que reconoce máximo una hora, no más de una hora, correcto, para lo que dijeron una hora, con media hora es suficiente, pero con una hora vamos a tener el contexto. La parte posterior y la base del zócalo es plana y con 2 o 3 centímetros para el caso, como dije, de los modelos inferiores. Y esto ya lo ven ustedes. En el modelo primario, ahora sí ya no estamos frente a un modelo diagnóstico, estamos frente al modelo primario. Y el modelo primario debe haber salido igualito que el modelo psicodélico, o sea, igual que la otra. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente verificar que todo lo que vemos en el modelo primario, en la boca, se da en el modelo primario. Eso es lo que tenemos que hacer, verificar todos los elementos que ustedes ya ven. Es una impresión del modelo primario en la que se verifican todos los componentes anatómicos que llegan. En el caso del marginal inferior, igual todos los componentes anatómicos, que parecía que no había muchos, ¿no? Y se han dado cuenta que son un montón. Y todos importantes, todos son importantes. Hacemos lo mismo con nuestro modelo y de esta forma ya estamos con nuestro modelo primario con la finalidad de seguir el paso. ¿Cuál es el paso que sigue? Tomar una mejor impresión. Y para eso vamos a tener que confeccionar en este modelo una una cubeta parcialmente aliviada o de presión selectiva, que es el paso siguiente. ¿Para qué? Para poder tomar una impresión de más detalle. ¿Qué se logró con la primera impresión de alquilaginato? Teóricamente. ¿Qué se logró con la segunda impresión de alquilaginato? Detalle. ¿Correcto? Pero ese detalle es como alquilaginato, desde que ya sabemos que tiene dificultades. Entonces vamos a tomar un alquinato, pero después vamos a tomar con otro material que es de mucho más detalle, que va a ser un elastón. Sí, dime. Bueno, en realidad, la impresión diagnóstica le estamos dando un nombre, pero no existe. Porque la impresión con la que empezamos el trabajo de prótesis es con la impresión primaria, que a su vez es impresión diagnóstica. Lo que hemos dado por darle una diferenciación, impresión diagnóstica, que la hemos hecho con una cubeta que no está adaptada. Que hace que lo hagamos en la práctica, que ustedes se olviden el manejo de los materiales, pero no es una buena impresión la que hemos tenido. Dentro de todo, es una impresión con ciertas dificultades y ciertos problemas. Donde sí estamos haciendo ya la impresión primaria o diagnóstica, realmente es en ese momento. Cuando hacemos la impresión con la técnica de filatura, estamos tomando una buena impresión. Así es. Por eso, lo que vamos a hacer en la práctica del día de hoy es la adaptación de la cubeta. ¿Correcto? Y con eso vamos a tomar la impresión primaria. Con la técnica al fin. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta más? Vamos a para que se vayan contentos. Para que se vayan contentos a la casa. No se vayan contentos. ¿Qué lo vas a comer? Para siempre al final nadie sabe para quién trabaja. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí,